Hábitos de estudio para que tus hijos se conviertan en los mejores estudiantes de su clase. Si estás en este vídeo es porque quieres ayudar a tu hijo a estudiar de una manera más eficaz, a que memorice mejor los contenidos y, por supuesto, a sacar mejores notas. Si es así, te tengo que decir que estás en el vídeo correcto. De hecho, estás en el mejor que puedas encontrar, porque te voy a dar 8 hábitos de estudio que van más allá de organizarse bien o de hacer fichas resumen, lo que nos explican en todos lados. Los hábitos que veremos aquí no los encontrarás en ningún otro sitio y van a catapultar el aprendizaje de tu hijo desde el primer día. Serán las armas secretas que le permitirán convertirse en el mejor estudiante de su clase. De hecho, los hábitos que vamos a ver me permitieron pasar de ser un niño de primaria que suspendía constantemente, un niño por el que sus profesores no apostaban ni un duro, a convertirme en un alumno de matrícula de honor en la universidad, en uno de los mejores de mi promoción. Y con esto, no te equivoques, no quiero presumir, sino que seas consciente del calibre de lo que tienes delante. Ojalá me hubiesen dado estos consejos cuando era pequeño. Estos hábitos le pueden cambiar la vida a tu hijo. Así que sin más dilación, suscríbete si aún no lo estás y empezamos. Y empezamos por el hábito más sencillo y fácil, que es sentarse en la segunda fila. ¿Cómo que en la segunda fila, Alex? ¿No querrás decir en la primera? Te estarás preguntando. Pues no, amigo mío. Habrás oído decir a mucha gente que un buen estudiante se sienta siempre en la primera fila. Pero esto, por propia experiencia, ya te digo que es un error. ¿Por qué tu hijo va a sentarse en la segunda fila y no en la primera? Pues te lo he querido ilustrar con este dibujo que estás viendo en pantalla. Y es que lo que hace un estudiante durante la clase es, básicamente, mirar a la pizarra y luego mirar a su libreta para tomar apuntes. Mirar a la pizarra, mirar a la libreta y así constantemente. Bien, ¿qué ocurre si nos colocamos en la primera fila? Imagen de la izquierda. Pues que tanto el profesor como la pizarra quedan muy por encima del alumno. Y por lo tanto, este tiene que levantar mucho la cabeza para mirarlos, como estás viendo en la imagen. Es decir, tiene que realizar una hiperextensión de cuello para mirar a la pizarra. Y esto te garantizo que al principio no se nota, pero tras varias clases terminas con un gran dolor de cervicales. Esto me pasó a mí. Es más, en muchas clases he visto cómo los niños de la primera fila eran precisamente los que menos miraban a la pizarra. Mientras que, curiosamente, los niños de la segunda fila participaban mucho más. ¿Y qué ocurre en la segunda fila? Pues que tu visión con respecto a la pizarra y al profesor está mucho más en línea recta. Y el gesto que tienes que hacer para mirar al profe y mirar la libreta es mucho más suave. Luego te cansas menos. Es decir, no tienes que elevar tanto la cabeza para mirar a la pizarra. Tan solo con mirar hacia adelante ya estás viendo todo lo que tienes que ver. ¿Entiendes? Este hábito de higiene postural ayudará muchísimo a tu niño a mejorar su atención en clase. Toma buena nota de ello. El segundo hábito es preguntar y aportar. Este es un hábito psicológico que debes enseñar a tu hijo y tiene que ver con que tu hijo, como alumno, también puede aportar valor a la clase. ¿Sabes? Desde pequeños se enseña a los niños que el profesor es quien explica la lección y los niños deben estar en silencio. Y con esto se transmite al alumno que él no es capaz de aportar valor a la clase. Y de este modo, el aprendizaje se vuelve pasivo y aburrido. Es mucho más enriquecedor un entorno en el que el alumno participa, hace preguntas y saca conclusiones que aportan valor a todos sus compañeros. Te diré algo, cuando estaba en primaria no recuerdo haber hecho nunca una pregunta en clase. Y no te voy a mentir, mis notas por aquel entonces eran pésimas. Pero cuando llegué a la universidad me convertí en adicto a preguntar y a aportar mis reflexiones, mis pensamientos en clase. Y sorpresa, mi aprendizaje y mis notas
se dispararon hasta alcanzar matrículas de honor. Entonces tienes que enseñar al niño a lanzarse, a preguntar lo que se le pase por la cabeza y a aportar sus reflexiones a la clase. Es muy importante. ¿Y por qué funciona tanto lo de preguntar cuando estás aprendiendo? Pues te he querido dejar esta pregunta tan típica de los niños, que es ¿por qué vuelan los aviones? ¿Por qué aprendemos realmente? Pues porque en primera instancia nos hicimos una pregunta. Y cuando nos preguntamos algo, automáticamente el cerebro fija su atención en esa pregunta y empieza a buscar posibles respuestas. Luego, hacer que el niño pregunte cosas en clase afilará su aprendizaje. Y además, le va a permitir llegar a conclusiones por sí mismo, porque hacerte preguntas activa automáticamente tu aprendizaje. Fíjate qué poderoso este hábito. Y vamos con el tercer hábito, que es la perspectiva de victoria. Atención, porque estás en uno de los hábitos más importantes del vídeo. Este es el arma maestra para que el niño se convierta en un estudiante de primera. Así que muy, muy atento. Te lo he querido introducir, este hábito, con la frase de Sun Tzu que dice: un guerrero victorioso gana primero y entabla la batalla después. Con esto te quiero dejar claro que el aprendizaje comienza creyendo que puedes aprender. Y es que, ¿sabes una cosa? Muchos alumnos a lo largo de primaria terminan creyendo que no son capaces de aprender las cosas. Esa mentalidad de freno, ese pensar que no soy capaz, dificulta muchísimo el aprendizaje. Entonces, la perspectiva de victoria consiste en que cuando el niño empiece a aprender cualquier cosa, parta siempre de la premisa de que lo va a conseguir. Y no solo eso, sino que además va a ser fácil para él. Debes dejarle clara una cosa a tu hijo, es muy importante. A la hora de aprender, todo está en su cabeza. Si el niño considera que será capaz, lo será. Y si además considera que será fácil para él, lo será. Este es un hábito que practiqué a lo largo de toda mi etapa universitaria y ocurrió algo muy curioso, y es que yo era posiblemente el único de la clase que iba tranquilo a los exámenes. Los demás estaban muy nerviosos. ¿Por qué? Porque partían de una perspectiva de derrota, mientras que yo siempre partía de la premisa de que iba a petarlo en el examen. Y efectivamente, lo hacía. Además, mis compañeros, siempre que aparecía un nuevo concepto en clase, también se ponían nerviosos, se bloqueaban, porque en su cabeza creían que les iba a costar mucho aprenderlo. Y para mí era todo lo contrario. Al considerarme capaz y creer firmemente que el aprendizaje era fácil para mí, todo se desbloqueaba. ¿Entiendes lo poderoso que es este hábito para tus hijos? Partir de esta fuerte mentalidad de que soy capaz de aprender lo que sea es un hábito clave para que tu hijo se convierta en un buen estudiante. Y por cierto, espero que te esté inspirando todo este contenido. Si es así, recuerda dejar un buen like para que juntos hagamos llegar estos hábitos a muchos más niños. Y llegamos al cuarto hábito, que es mejorar la velocidad y comprensión lectora. Esto tiene que ver con una gran verdad, y es que aprendemos leyendo. Gran parte de nuestro aprendizaje se produce a través de los libros, así que es lógico pensar que si ayudamos al niño a incrementar su velocidad y comprensión lectoras, mejorará su aprendizaje. Y sobre esto te estoy dejando en pantalla un enlace a un vídeo que hicimos sobre trucos de superlectura para niños. Échale un vistazo, no te vayas aún porque aún queda mucho contenido, pero cuando termines este vídeo ve a verlo porque no tiene desperdicio. Y llegamos al quinto hábito, que es ayudarle a entender su estilo de aprendizaje. Muy atento porque este hábito también es clave. No somos loros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antiguamente, cuando yo estudiaba primaria, y también ahora, actualmente, los profesores trataban de que todos los alumnos aprendiesen memorizando.
Y con esto quiero reivindicar que no todos los alumnos somos loros, no todos aprendemos de esta manera. Tu hijo tiene un estilo de aprendizaje particular. Puede ser un aprendizaje más visual, es decir, que aprenda mejor mediante imágenes, leyendo textos. Puede ser más auditivo, es decir, que aprenda mejor escuchando las explicaciones de otra persona. Puede ser verbal, es decir, que necesite elaborar reflexiones, exponer lo que está aprendiendo. Incluso puede ser creativo. Puede que necesite construir maquetas, hacer dibujos, escribir poemas sobre lo que aprende. E incluso puede ser locomotor, es decir, que el niño necesite moverse para aprender. Aquí entra el formato de los juegos, aprender mediante el movimiento. Fíjate qué amplios son los estilos de aprendizaje. Pues tú lo que debes hacer como padre es ayudar a tu hijo a encontrar su mejor estilo de aprendizaje. Esto es clave porque lo vamos a necesitar dentro de un momento para otro hábito. El sexto hábito es la técnica del presentador. Esta es una técnica que va a ayudar a tu hijo independientemente del estilo de aprendizaje que tenga, así que muy atento. Esta técnica consiste en ponerse en el papel de un presentador experto en una temática que transmite sus conocimientos a su audiencia. Un ejemplo muy claro sobre esto lo encuentras en YouTube, donde hay una persona que expone sus contenidos a una audiencia. Es exactamente lo mismo. Pues si, por ejemplo, el niño está aprendiendo las partes de la flor, puede imaginar que está hablando a su audiencia sobre ello, exactamente igual que en un tutorial de YouTube. Que de hecho, si el niño tiene un youtuber favorito al que siga, puede inspirarse en su manera de hablar para sentirse cómodo. Y esta técnica tiene 3 ventajas muy importantes. La primera es que el niño puede hacerla tanto acompañada por ti, por sus padres, incluso entre amigos, puede grabarse en vídeo, puede grabarse en un audio para escucharlo después, e incluso puede realizarla solo mientras estudia. La puede realizar de cualquier manera. Otra ventaja muy importante es que buscará un modo de entenderlo fácil, porque cuando tú le explicas algo a otra persona y esa persona no tiene ni idea de lo que le hablas, tú se lo intentas explicar de una manera fácil para que lo entienda. Pues el niño, al utilizar esta técnica, va a buscar una forma de que ese contenido sea fácil de entender para los demás. Y por lo tanto, va a ser más fácil de entenderlo para sí mismo. ¿Entiendes? Y la tercera, y este es un beneficio adicional, es que esta técnica le dará más soltura a la hora de exponer de verdad. Porque de tanto visualizarse como un presentador que exponía contenido a su audiencia, cuando llegue el momento de hacerlo de verdad, se sentirá mucho más preparado y más suelto. El séptimo hábito es que crees tu propio contenido. ¿Sabes qué? Los estudiantes mediocres copian literalmente lo que dice el profesor, o incluso imprimen sus lecciones para subrayarlas luego, pero los estudiantes excelentes elaboran su propio contenido. Y aquí rescatamos, como te he dicho antes, ese hábito que hemos visto antes del estilo de aprendizaje. ¿Recuerdas? Que debíamos ayudar al niño a descubrir su estilo de aprendizaje. Pues ahora vamos a utilizar esto para que el niño elabore su propio contenido. Fíjate, vemos otra vez los estilos de aprendizaje. Si tu hijo tiene un estilo más visual, puede elaborar su propio esquema o PowerPoint sobre las partes de la flor. Si tiene un estilo más verbal, puede preparar exposiciones o incluso crear su propio vídeo. Si tiene un estilo más creativo, puede hacer un dibujo sobre la flor, una maqueta, incluso escribir un poema. Y si tiene un estilo más locomotor, más de movimiento, puede diseñar su propio juego sobre el tema. Y terminamos con el último hábito, que es la técnica del explorador. Esta técnica consiste en que antes de que el niño empiece una nueva lección en clase, le eche un vistazo al tema. Animarle a echar ese primer vistazo para ver de qué trata ese tema y
no hace falta que lo entienda, ¿vale? Esto es muy importante. Simplemente queremos explorar. Y aquí te he puesto un ejemplo que me pasó a mí, y es que cuando estaba en sexto de primaria y próximamente íbamos a ver la raíz cuadrada en matemáticas, yo, por curiosidad, le eché un vistazo y, aunque no entendí gran cosa, luego cuando dimos el tema en clase, fue algo que lo cacé al vuelo. Fue un concepto que lo entendí muy rápidamente, y fue precisamente porque yo, por mi cuenta, le eché un vistazo antes. Y una cosa muy importante también cuando realice esta técnica al niño es que anote las preguntas que se le ocurran mientras echa ese vistazo. Porque cuando el profesor explique la lección, el niño estará muy atento para encontrar las respuestas a sus preguntas. ¿Recuerdas el punto que hemos visto antes de por qué aprendemos? Porque nos hacemos preguntas. Y en definitiva, tu hijo jugará con ventaja porque echar un vistazo previo a la lección le permitirá profundizar mucho más durante la clase. Podrá compartir incluso reflexiones que se le hayan ocurrido durante la exploración. Esto conecta con lo que hemos visto también antes, de hacer preguntas y aportar valor. Y hasta aquí estos hábitos de estudios. Si quieres profundizar más en técnicas para educar a tus hijos, te estoy dejando el enlace a mi libro gratis sobre educación. Lo tienes en la descripción y en el comentario fijado. Es totalmente gratis, así que descárgalo porque te va a ayudar muchísimo a educar mejor a tus hijos. Y espero que estos hábitos te hayan inspirado. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu favorito. Y si veo que este vídeo recibe mucho apoyo, te traeré una segunda parte con hábitos para que tu hijo se prepare para un examen y lo saque con notaza. Es un vídeo que tengo muchas ganas de grabar, pero quiero hacerlo depender de vosotros. Así que haced desbordar la caja de likes y os prometo que lo tendréis por aquí muy pronto. Y sin más me despido, mi nombre es Alex Gil, esto es Educando Héroes y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.